Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Buenos días, profe. Gracias, jóvenes. Buenos días. Solo vamos a esperar que terminen de ingresar los que estaban pendientes por acá. Y ahorita vamos a comenzar con el repaso que habíamos dicho ayer. Profe, buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Hola, profe. Profe, va a haber vacaciones Hola, después de los buenos exámenes. días. Profe, vamos a hablar del examen. Así No. es, jovencito. Profe, solo Profe, una mire, consulta. y tengo una A ver, pregunta. espérate. ¿Va a haber vacaciones después de estos exámenes? Sí, no. Dije, el Perdón. profe, mano, el profe, gracias, Ay, perdona. perdone, Francisco. Ya, Perdón. cállate, No, profe. jóvenes, no va a haber vacaciones. Gracias. No. Mentira. Bueno, apaguen su micrófono, por favor. Saso, no Bueno, hace no falta que podemos llame la estar atención, hablando. crack. ¿Y vos, crack? Pero yo le llamo de diferente modo. Arriba. Bueno, yo creo que pues ya están todos los que tienen que estar. Vamos a compartir lo del examen. Aquí está. Bueno, algunos de ustedes pues ya han estado enviando por ahí el examen, aunque pues yo les dije que hoy le íbamos a dar un pequeño repaso acerca de dónde encontrar o cómo resolver el examen para que ustedes no tengan pues, ningún inconveniente a la hora de que se les califique, se les revise y se califique el examen. Entonces, igual, pues tienen hasta por ahí, por el 10 de agosto, para poder enviar ustedes su examen, ¿verdad? O sea, hasta el lunes tienen ustedes como fecha límite, pues para poder enviar por ahí su examen. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esto, del examen. Es un repaso también, ¿verdad? Es una forma de repaso para que ustedes también vayan, pues por ahí haciéndose las ideas, la idea, perdón, de estos temas, ¿verdad? No sé si puede ver ahí el examen en pantalla, si se puede ver, ¿verdad? El laboratorio. Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, miren, como les dije, pues tienen hasta el 10 de agosto como fecha límite para enviar el laboratorio. Miren otra cosa. También, miren, están revisando en Gupa ustedes, por favor, no solo en la clase de ciencias, sino que en todas las demás clases, revisen sus notas ahorita de esta tercera unidad. Hay que revisar sus notas para que ustedes pues no tengan un inconveniente más adelante a la hora pues de revisar ahí sus notas, porque al final de la tercera unidad pues ya va a ser imposible corregirles notas. Así que están a tiempo ahorita para que ustedes puedan revisar bien sus notas, no solo de ciencias, sino que las demás clases a través de Gupa. Y si tienen alguna tarea pendiente o si tienen alguna nota pendiente, pues hacerlo saber a la brevedad posible al profesor encargado de su clase para que ustedes no tengan inconvenientes. Pero eso sí es de ustedes, ¿no? Muchos de ustedes tienen que revisar su Gupa para que no existan problemas después en la tercera unidad y no les pase que de repente ustedes dijeron envié la tarea y de repente se quedó en la bandeja de enviados, ¿verdad? Y no se envió al profesor. Entonces, aunque usted lo haya hecho, pero no llegó con el profe, entonces revisen eso, ¿verdad? Tienen pues, todos estos días para poderlo hacer antes que se suban las notas del laboratorio y después ya no van a poder hacerlo. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a hablar acerca del laboratorio pues que se les envió precisamente el día lunes. Tienen que entregarlo para el otro lunes, para el 10 de agosto. Bueno, aquí están los temas de laboratorio.
y los puntos que vale cada uno de ellos. Por ejemplo, invertebrados vale 10 puntos, el reino plantae 5, vertebrados, en el caso de los peces, 5 puntos, y en el caso de los mamíferos vale 10 puntos. Entonces, miren, pues, lo primero que tienen que hacer ustedes es revisar un cuadro comparativo de los invertebrados. Este cuadro ya lo trabajaron ustedes, ¿ah? Poniendo las características diferenciales de cada uno de ellos. Inclusive ustedes pueden utilizar su libro, que ya saben dónde está ubicado, porque estaba en la guía de aprendizaje número 3, ¿verdad? Lo pueden tomar como referencia. Entonces, por ejemplo, acá ustedes ponen poríferos, ¿verdad? Ponen que son, vamos a admitir aquí algunos que faltan. Son animales menos evolucionados. Viven en el fondo del mar, sujetos al suelo y se alimentan por medio de la filtración. Esto sería una de ellas, ¿verdad? Ejemplo, las esponjas de mar. Esa sería una característica de los poríferos, los equinodermos, estrellas de mar. Viven en el fondo igual, en el fondo marino. Se pueden desplazar. Utilizan un dermatoesqueleto para protección. Todo eso igual está en las presentaciones, ¿verdad, muchachos? Ustedes ahí la pueden ir revisando en la causa de los invertebrados, que está, por ejemplo, vamos a ver, celenterados, que está por acá. Vamos a ver, nosotros son los moluscos. Invertebrados. Fíjense que, por ejemplo, aquí estaba lo de los poríferos. No sé si pueden ver la presentación, si la pueden ver. Sí. No, Bueno, profe. en caso de los No, profe, en caso de los yo no la poríferos, miro. bueno, en el caso de Yo los, tampoco. bueno, en el caso de los poríferos, pues era poner que son acuáticos, bien fijados al suelo, su cuerpo es poroso. En el caso de los equinodermos, como la estrella de mar, ¿verdad? Aquí podían poner ustedes igual, que se alimentan de pequeños crustáceos o algas. Características diferenciadas, ¿verdad? Ejemplo, pues ahí está la estrella de mar. En el caso de los celenterados, igual pueden poner ustedes, viven en el fondo de mar. En el caso de los pólipos, y pueden ser de vida libre. En el caso de las medusas, una característica de estos individuos es que contienen células urticantes, o sea, células con veneno, ¿verdad? Por eso es que tanto las medusas como los pólipos, como el pólipo es aquel donde está la caricatura que de Nemo, ¿verdad? Ahí Nemo vive, pues el papá de Nemo vive ahí en un pólipo. Ningún otro pez entra ahí porque solo el pez payaso pues tiene la característica de que no le hacen nada al veneno, pero otros peces sí. Entonces es una característica de los elenterados, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los moluscos, los gasterópodos son los caracoles. Caracoles tienen una sola concha, un solo caparazón o concha, ¿verdad? Se mueven por un pie musculoso. Los terrestres se desplazan por medio de un moco y tienen dos ojos que terminan en sus
terminan en sus, ¿qué sería ahí? En sus antenas, ¿verdad? No, no son antenas, en sus proyecciones. Fíjese que en el caso de los caracoles, ¿se acuerdan cuando hablamos de que habían terrestres y acuáticos? En el caso, perdón, sí, terrestres y marinos. En el caso de los terrestres, pues la concha de estos caracoles es redondeada, porque a la hora de, acuérdense que estos se mueven muy lentamente, ¿verdad? Entonces a la hora de que algún depredador por ahí lo quiera pues consumir, pues este se mete dentro de su concha y como es redondita, pues se va a desprender de la hojita donde esté y va a rodar más fácilmente. En el caso de los caracoles que son marinos, pues las conchas son, inclusive hasta tienen como espinas, como esas proyecciones parecidas a espinas. Y eso pues no es que le favorezca a él para, para la protección. Bueno, obviamente sí sirve para protección, pero más que todo sirve para estar fijados más al suelo del océano o del mar, para que las corrientes marinas pues no se los lleven, porque son muy fuertes las corrientes, eso para que sirven para que no se los lleve y no se puedan seguir alimentando. En caso de los bivalvos, pues como su palabra lo indica, tienen dos conchas, se alimentan por la filtración. Se alimentan por filtración y viven pegadas al suelo marino. En caso de las conchitas, como las que comen ustedes cuando hacen su ceviche ahí en la casa, pues estas únicamente se llegan a alimentar abriendo las conchitas, abriendo sus dos valvas y se alimentan precisamente pues por el filtrado que pasa el agua ahí de piel musculoso, entonces se alimentan por eso, ¿verdad? No es que ellos tengan que moverse porque están pegados a pues, conseguir su comida, sino que únicamente abren sus valvas o sus branquias, perdón, sí, sus valvas y el agua pasa a través de las branquias y así es como filtran el agua para obtener su alimento. En el caso de los cefalópodos, son el caso de los pulpos y calamares, son los más evolucionados de los moluscos. Tienen brazos. Aquí ustedes pueden hacer, por ejemplo, algunas diferencias entre un pulpo y un calamar, que ya lo hablamos también en su momento, ¿verdad? Que el calamar pues tiene unas aletitas que le sirven para poderse mover, desplazarse. El pulpo pues no tiene esas aletas. Otra es que el pulpo tiene, aparte pues, de su cabeza, tiene 8 brazos, es un octópodo. En el caso del calamar tiene 10 bracitos, ¿verdad? Que le sirve para poder cazar. Y otra diferencia también que tienen estos individuos es que eso es más que todo en cuanto a cacería, ¿verdad? La forma de alimentarse. En el caso del pulpo, pues tiende más a ubicarse en cuevas o en lugares así escondidos, mientras que el calamar no, ese anda nadando ahí por el océano, cazando pues sus peces o inclusive a unos calamares más pequeños. Y lo que sí tienen ambos es que pues tienen una bolsa de tinta. Luego serían los artrópodos, ya con los insectos, como ustedes ya saben, tienen 3 partes, una cabeza, un tórax y un abdomen. Cabeza, tórax y abdomen. Tienen un par de antenas, pueden volar, o algunos no, ¿verdad? Como el caso de las pulgas o piojos. Y tienen también 6 patas. Es una característica diferencial de los insectos. En el caso de los arácnidos tienen 2 partes, un cefalotórax y un abdomen. Otra es que tienen 8 patas
Y otra característica es que no tienen antenas. Ningún arácnido va a tener antenas. Y otra característica diferencial es que tienen un par de pedipalpos. Acuérdense que los pedipalpos para estos arácnidos hacen como una función como si fuesen antenas, ¿verdad? En el caso del escorpión, son esas tenacitas que le sirven para atrapar a sus presas. En el caso de las arañitas, pues están pegaditas ahí a donde están las glándulas de veneno y eso les sirve para acercar a sus presas y poderlas inyectar su veneno. En el caso de los crustáceos, son de agua, son acuáticos, la mayoría, excepto la cochinilla de la humedad, ¿verdad? Tienen dos partes del cuerpo, que son un cefalotórax y abdomen. Cefalotórax y abdomen. Pero a diferencia de los araños es que estos tienen más de 5 pares de patas. Si no, ustedes miren un camarón, ¿verdad? Tiene un montón de patitas que no solo le sirven para caminar, sino que también para poder nadar, ¿verdad? Para caminar y para nadar también. Estos sí tienen antenas. En el caso de los miriápodos, son los famosos 100 pies y 1000 pies, que se acuerdan que su cuerpo está dado por segmentos, que en el caso de los diplópodos tienen un par de patas por cada segmento. Ese es el caso de los diplópodos, o en el caso de los 1000 pies, ¿verdad? Los 1000 pies tienen el cuerpo así cilíndrico. No son tan, bueno, tienen siempre su veneno, sus glándulas de veneno, pero no son tan venenosos como el caso de los quilópodos, que son los 100 pies. Entonces están aquí los quilópodos. Tienen un par, esos tienen dos pares de patas por cada segmento. Entonces ellos tienen un par de patas por segmento. Bueno, aquí hay otras diferencias, ¿verdad? En el caso del diplópodo, que dijimos que su cuerpo es cilíndrico y tienen 4 patitas por segmento. En el caso del quilópodo, pues este es aplastadito y solo va a tener pues un par de segmentos, o sea, solo 2 patitas por cada uno de los segmentos, ¿verdad? Ambos pues tienen glándulas de veneno. En el caso de los 100 pies, que es el quilópodo, pues es un poquito más venenoso. Ya contamos la historia de lo que le pasó a ese señor, que se quedó pues dormido en una época en que estaban en reproducción los quilópodos, los 100 pies, porque sacaban una sustancia conteniendo azufre. Entonces pues lo inhaló cuando estaba dormido, ya que pues tenía varios ahí en unas peceritas para poderlos vender, pero pues estaba en época productiva, lo inhaló, pues y nunca más despertó ese señor. Bueno, la segunda parte es el reino Plantae. Esto igual también está en la guía de aprendizaje 2, que lo pueden usar como referencia ustedes. Aquí tenemos el reino Plantae, que se divide solo de ir llenando este cuadrito, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice reino Plantae, se divide en no vasculares, y aquí sería pues en caso de las vasculares. Las no vasculares se les conoce con el nombre de briofitas, a las vasculares como traqueofitas. Y aquí como ejemplos ponemos los musgos, los que hacen ustedes en Navidad, ¿verdad? Vamos a ponerlo mejor acá para que no se desconfigure. Número 1 serían musgos. Los musgos, las hepáticas y las saliginelas. ¿Cómo es el nombre de esta? Antoceros es la cosa. Antoceros. Miren, cada uno de estos, pues obviamente, pues va a ser bien chiquitos. Todas estas, tanto las hepáticas como los antoceros, es como en forma de un musgo, así son chiquitas, ¿verdad? Y estos son chiquitos, o sea, no se pueden levantar del suelo,
porque precisamente no tienen sistema de conductos. Al no tener sistema de conductos, pues todos los nutrientes del agua, de la tierra, pues no van a llegar. Entonces tienen que ser casi que al ras ahí del suelo para para poder absorber esos nutrientes y seguir viviendo, ¿verdad? Pasamos al otro lado, el reino plantae, dijimos que eran vasculares, traqueofitas, se dividen en 3 grupos, las pteridofitas, aquí está el espacio, y las gimnospermas. Entonces aquí serían los angiospermas. Angiospermas. Las angiospermas se dividen en 5, tenemos las coníferas, tenemos los nectales, tenemos los ginkgos, tenemos aquí a las huichiáceas, que hablamos que era solo un grupo, se recordarán ustedes, ¿verdad? Que dijimos que solo estaban pues en el África, y pues solo ahí vivían, ¿verdad? Y tenemos por último las cícadas también. Las cícadas, que son una especie de palmeritas, solo que no tienen pues el tallo o un tronco de una palmera, sino es como si la recorta. Entonces, eso es lo que tienen que poner ustedes. Y las gimnospermas, que se dividen en 2, en las monocotiledóneas, y aquí se ven las dicotiledóneas. Acuérdense que eso hace referencia a los cotiledones. El cotiledón es esa sustancia que le da como reserva a la semillita, ¿verdad? En el caso de las monocotiledóneas, es como el grano de maíz, solo tiene un cotiledón. En el caso de las dicotiledóneas, aquí es el caso, por ejemplo, del frijol, o por ejemplo la manía, ¿verdad? Que uno la parte en 2, la semillita. Y esos cotiledones, como les vuelvo a repetir, es una especie como de reserva de alimento que tienen las semillitas en lo que sale la raícita para poder tener ahí sus nutrientes. Bueno, entonces esto sería pues ese cuadrito, el mapa conceptual, ¿verdad? De la clasificación taxonómica del reino Plantae. Bueno, en el caso de los peces, ya también lo acaban de trabajar ustedes, ya hablamos de las aletas, ¿verdad? Cada una de estas aletas pues tiene diferentes nombres. La número 1, ¿cómo se llamaría? Se llamaría Sol. La dorsal, ¿verdad? ajá, La dorsal. dorsal, fíjense que algunos peces es bien marcada la diferencia entre la dorsal y esta otra. En este caso de este pez, que probablemente sea pues una mojarrita o sí, probablemente, ¿verdad? Algunas veces no se puede diferenciar bien, pero aquí en la parte de la número 2 es una aleta que se llama aleta, Dorsal, la ¿no? adiposa, ¿verdad? Aleta Adiposa. adiposa. Así es lo que se Pues, llama. La número 3 sería la aleta caudal. caudal. La número 4, Anal. anal, muy bien. La número 5, mm, Es del abdomen, ¿no? sí, pero tiene un nombre. No, abdominal. Abdominal. No, es la ventral. La ventral. ¿Verdad? Y la número 6, ¿cuál sería? Número 6. Branquial, ¿no? No se recuerdan ustedes. Y la acaban de hacer mucho. Branquial. La número 6. Qué cosa dijo una vez que dijo? La 6. Sí, niño, la 6. Aleta. La número 6. Es Ajá, la 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 branca de pectoral. las branquias. La Las pectoral, ¿verdad? branquias. Pectoral. 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 Pectoral, sí. Bueno, dorsal, adiposa, caudal, todo esto lo tienen que escribir acá, ¿verdad? Número 1, dorsal, número 2, adiposa, número 3, caudal, número 4, anal, número 5, ventral, y la número 6. ¿Cuál era la 6? Pectoral. Pectoral, ¿verdad? Entonces, cada una de esas cosas tienen que escribirlo acá, ¿verdad? En esta parte de acá. Esta se llama anal porque está precisamente aquí pegadita donde pues el pescadito va a evacuar sus excreciones, ¿verdad? Del ano. Pues por eso le pusieron aleta anal. Bueno, y la última parte del laboratorio sería pues describir estas 3 cosas de los mamíferos, ¿verdad? Monotremas, por ejemplo, acá tienen que poner ustedes, son mamíferos que nacen por medio de huevos, como el ornitorrinco. Y acuérdense que el ornitorrinco
como nace a través de huevos, pues las glándulas mamarias no hay en estas especies. Entonces la leche sale a través del todo el pelo del ornitorrinco. Y entonces el bebé ornitorrinco, pobrecito, lo que va a hacer ahí es tratar la manera de que como tiene un pico, ni siquiera tiene labios, ¿verdad? Sino que tiene un piquito, va a tratar la manera ahí de que pues la leche le caiga a través de ese piquito y la pueda succionar para poderse amamantar y sobrevivir, ¿verdad? Es el único mamífero que nace por medio de huevo. Y dijimos que esta es una especie de transición que tiene características reptilianas o de aves con un mamífero. Y estos pues se encuentran más que todos en Australia, en ese lugar por ahí. Puede ser que Australia ya lo hablamos también en la clase, ¿verdad? Que es una isla gigante, ¿verdad? Casi que algunos le dicen que es un continente, pero es una isla gigantesca que se separó hace muchos años del continente asiático y pues ahí la evolución hizo su trabajo al crear especies pues casi que nuevas que no hay en ningún otro continente. Bueno, en el caso de los marsupiales, estos tienen un desarrollo embrionario corto en el útero y se complementa con el desarrollo embrionario en una bolsa. En una bolsa, en este caso se llama marsupio. Aquí el ejemplo, pues es el canguro. Pues todos hemos visto las peliculitas o las caricaturas de los canguros, ¿verdad? Que ahí se meten sus crías. Ya hicimos la referencia de esto también, ¿verdad? Que pues solo un pequeño desarrollo embrionario se da a ese nivel del útero. Luego es como que si estuvieran naciendo, ¿verdad? Sale pues, del útero el pequeño embrión, ni siquiera ha abierto los ojos. Y ahí como puede, el pobrecito se va agarrándose ahí de los pelos de la mamá, ¿verdad? De la bolsita y ingresa en la bolsita y se queda pegado ahí a la glándula mamaria y es ahí donde pues va a terminar de desarrollarse, pero ya pegado a la glándula mamaria por los otros meses que siguen. Entonces es una diferencia, ¿verdad? El marsupio. Aquí en Guatemala pues tenemos un marsupial que es el famoso tacuacín o zarigüeya que le dicen también en Europa o en América del Norte. Es la famosa zarigüeya, ¿verdad? Bueno, y los placentarios son los vivíparos. Poseen glándulas mamarias bien desarrolladas y se alimentan en su vida embrionaria por un cordón umbilical. ¿Verdad? Como nosotros ya nacemos vivos, pero los 9 meses que tuvimos adentro de nuestra mamá, pues tenemos ese pues, cordón umbilical que nos mantenía pues alimentándonos de nuestra mamá. Casi que uno se convertía casi como en un parásito, ¿verdad? Porque uno se está alimentando de la mamá. Por eso es que pues las madres tienen que estar tomando suplementos de vitaminas o minerales para corregir precisamente lo que uno lo está succionando a ella. Por eso que en el caso de las mujeres que han tenido pues muchos hijos, pero ahora pues, por la cultura pues ya solo uno o dos nada más, pero pues antes pues sí eran numerosas las familias, una que otra hay por ahí numerosa, pero antes sí eran más numerosas las familias. Entonces las mamás tenían problemas al final, ¿verdad? Pasados los años, tenían problemas a nivel de los huesos se descalcificaban. Entonces les daba la famosa osteoporosis, ¿verdad? La osteoporosis es cuando los huesos comienzan a volverse como, su nombre lo indica, como más poroso, como una piedra pome, ¿verdad? Ya no es tan duro como debería ser, sino que es como una piedra pome. Y entonces se tienden más a ser más frágiles y obviamente pues pueden haber más fracturas. Y todo eso es porque ya todos los mamíferos lo que hacen es precisamente alimentar al ser que se está formando ahí en el útero, sacando la propia mamá, ¿verdad? De sus minerales que tiene adentro, no solo el calcio, sino que el sodio, el potasio, todo lo que uno tiene, ¿verdad? Se lo pasa pues, al embrión a través de ese cordón umbilical, pues para llegarlo a formar. Entonces, quiera que no, siempre hay
algún desbalance a ese nivel de la mamá de esos minerales. Por eso es que si ustedes en algún momento por ahí tienen alguna su perrita, ¿verdad? O su gatita, pero más es en las perritas, cuando esté preñada la perrita, pues siempre sería bueno darle suplemento de vitaminas para que los bebés no solo no nazcan con algún problema, sino que la perrita también no tenga problemas más adelante de un desbalance mineral. ¿Y cómo se mira en un perrito que tenga desbalance mineral? Le da osteoporosis. No es que a los perritos les dé osteoporosis, porque realmente el tiempo de vida de un perro es mucho más corto pues que la de un humano, más o menos son unos 14 años que vive un perro bien cuidado. Entonces no se desarrolla tanto en ellos el problema de la osteoporosis. Pero sin embargo, hay las carencias que ellos tienen de vitaminas, pues se traduce en otras partes de su cuerpo, por ejemplo en el pelaje. Los perros comienzan a botar pelo, se les hacen unos parches ahí de áreas sin pelo. Igual ocurre con las gatitas, ¿verdad? Puede ocurrir eso también. O sea que es indispensable siempre darle a los animalitos, sobre todo a las hembras, su suplemento de vitaminas y minerales, pues para que no tengan algún problema a la hora pues de dar a luz, ¿verdad? A la hora de dar a luz y con el tiempo tengan algún desbalance de estas vitaminas. Entonces, esto sería lo que tendría que hacer ustedes. Si se dan cuenta, pues es sumamente sencillo, ¿verdad? Solo, y todo esto que está acá, lo vimos, no solo lo vimos en la clase de Zoom, en las clases de Zoom, sino que ustedes también lo hicieron en sus laboratorios. Tampoco se trata de copiar y pegar, ¿verdad? Escriban ustedes, porque esto es lo importante, ¿verdad? Que ustedes lo aprendan. Si se dan cuenta, no estoy preguntando cosas tan específicas, ¿verdad? Sino que cosas más generalizadas. ¿Por qué? Porque a mí me interesa más que ustedes aprendan estas cosas generalizadas que cosas más específicas. Por ejemplo, lo último, ¿verdad? Esto eh, de los mamíferos, ¿verdad? Con que ustedes sepan que hay 3 tipos de mamíferos, monotremas, multiparados y placentarios, pues es suficiente. No es necesario tampoco aprenderse toda la clasificación taxonómica, que es un poquito engorrosa, ¿verdad? Por todos los nombres que hay ahí. Y solo con que ustedes sepan, si se dan cuenta, de este mapa conceptual del reino Plantae, solo con que ustedes lo vean, pues ya le va teniendo a ustedes la idea de que hay plantas que no tienen vasitos y hay plantas que tienen vasitos. Y las que tienen vasitos pues son las más abundantes. Y en este caso las gimnospermas, que son las que tienen flores y frutos, son las más evolucionadas de todas las plantas. En el caso de las angiospermas son menos evolucionadas, pero son las primeras plantas que tienen semillas, semillas desnudas, como las del pino, ¿verdad? Que el conito ese, cuando se abre, pues no, la semilla no está encerrada en la parte carnosa que uno conoce de la fruta, ¿verdad? Por ejemplo, una manzana, esa semilla está encerrada en esa parte carnosa. En caso de acá, pues no, ¿verdad? Bueno, entonces eso sería lo del laboratorio. Igual ustedes pueden acá, ¿verdad? Poner mucho más aquí en su libro. Eso está en la página, de la página 167 a la 169. Ahí está, miren, en la camarita. Ahí están las partes del libro, ¿verdad? Donde está toda esa información. Igual también esa información está pues en los videos que ustedes vieron de YouTube, ¿verdad? Pueden ahí ponerle pausa. Si ustedes no saben dónde están esos videos, les vuelvo a recordar nuevamente, ¿verdad? Por décima, un montón de veces, ¿verdad? Que en la página de ciencias, en el blog de ciencias de Jimdo, ahí está toda la información. O sea, si ustedes no pueden descargar alguna cosa o verla, pues váyanse a la página de ciencias, que ahí está la info, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda acerca de cómo hacer ¿cómo se llama? El laboratorio. No, profe, todo clarísimo. Todo clarísimo, Carón. Sí, profe, claro. Aquí es Bueno, más o inteligente alguien de que tenga todos. alguna duda y que ponga su manita ahí para darle la palabra. Que levante la manita ahí si tienen alguna duda. A ver, Pérez. Brian Alexander Pérez. Buenos, buenos días, profe. No es Hola, de buenos días. duda ¿Cómo está? realmente al examen, sinceramente, sino es una duda que me he hecho yo. ¿Cómo dice? Que no tengo, no es duda sobre el examen, sino es una duda que he estado preguntándome. Ah, sí, ajá. Que ¿por qué los gatos cuando se levantan, uno los agarra y se estiran así, por decirle, las patas se estiran a un nivel que después ya no se estiran después? Se estira a un nivel que después ya no se vayan a estirar.
No, esa es parte de Es una- ¿cómo se dice? De la etología, o sea, del comportamiento del gato. Igual, si ustedes se dan cuenta, cuando uno soba a un gato y después lo deja uno, el gato se sigue lamiendo, ¿verdad? O sea, él se lame, después como que dice, me voy a quitar lo que aquel me dejó. Es parte del comportamiento del gatito, ¿verdad? Ese estiramiento que él hace de las patas, ¿verdad? Así bien estiraditas, es parte de su comportamiento, ¿verdad? Digamos, de estar un poquito flexible, ¿verdad? Porque como es un felino, pues siempre trata la manera de estar flexible para la hora de cazar, ¿verdad? Eso ya es hereditario, eso es genético que ellos tienen. Gracias, profe. Bueno, ¿alguien más que levante su manita por ahí si tiene alguna otra duda? ¿O todo quedó claro o no entendieron nada, mucha? Sí, Claro, Esa sí no profe. entendieron. bueno. Todo quedó claro, profe. Entonces, Todo aprovechen claro. este Está fácil. tiempecito entonces para realizar su laboratorio. Se dan cuenta que es bastante sencillo, ¿verdad? Bastante fácil. Lo único que sí tienen que tener un poquito de tiempecito pues para buscar estas cosas, pero realmente no es muy complicado. Y les vuelvo a repetir, ustedes ya lo trabajaron también, ¿verdad? Así que si no hay más dudas, pues aprovechen el tiempecito y pueden seguir por ahí haciendo su laboratorio. Si no lo han hecho, los que ya lo hicieron, pues ahí se lo voy a revisar. Y tienen hasta el día lunes para realizar su laboratorio. Esa es la última fecha de entrega, ¿verdad? Es Así una que duda que bueno, no espero que es. estén bien. Siempre hay que cuidarse, ¿no, muchachos? Lavarse bien las manos, todo el alcohol en gel. Acuérdense que el virus ahí está todavía presente, no es que ya no esté. Y por favor, no sean de las personas que se fueron al puerto, ¿verdad? Que solo abrieron el día sábado y hay una gran cola para irse al puerto, ¿verdad? No, no, hay que estar todavía en casita para cuidarse no solo ustedes, sino que a toda su familia, ¿verdad? Bueno, entonces nos veremos por ahí el día lunes, ya con temas de repaso de la cuarta unidad. Son temas de retroalimentación. Acuérdense que nosotros tenemos retroalimentación, ¿verdad? Van a ser igual 4 tareitas, igual el tiempo, van a tener tiempo suficiente para realizarlas. Y entonces vamos a aprovechar para hacer los repasos correspondientes a las unidades anteriores. Así que pues me despido, jóvenes, pasen un feliz día, feliz tarde y tengan un buen provecho. Adiós, profe. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, profe. Profe. Es Adiós, profe. profe. Todos juntos. Días jóvenes. Adiós. Línea. Adiós, profe.